Mi amigo encontró un episodio perdido de una serie que nunca existió, y ahora todo ha cambiado. No sé si esta historia tendrá sentido para alguien más, pero necesito compartirla. No porque quiera, sino porque siento que no tengo otra opción. Mi nombre es Daniel, y esto empezó hace 2 semanas, cuando mi mejor amigo, Martín, me llamó a las 2 de la madrugada. Martín siempre ha sido un fanático de las series de televisión. Tiene una colección interminable de DVD, Blu-rays, y hasta cintas VHS de programas antiguos que nadie recuerda. Pero aquella noche, su voz no tenía el entusiasmo de siempre, sonaba ansioso, casi tembloroso. Daniel, tienes que venir a mi casa ahora mismo. Encontré algo raro. Es un episodio de una serie que no existe. Al principio, pensé que era otra de sus exageraciones. Martín tenía un historial de emocionarse demasiado con cualquier rareza que encontraba. Pero su tono era distinto. No era emoción lo que sentí en su voz, que era miedo. Cuando llegué, lo encontré sentado frente a su televisor, rodeado de pilas de discos y cintas. En sus manos sostenía un DVD sin etiquetas, solo una carcasa negra y lisa. ¿Qué es eso?, le pregunté. No sé. Estaba en una caja que compré en una venta de garaje. Pensé que era un episodio especial o algo así. Pero, Daniel, esto no tiene sentido. Me mostró el menú del disco. Solo había una opción, reproducir. Sin títulos, sin información. Lo extraño era que el fondo del menú mostraba una imagen que me pareció extrañamente familiar, una calle vacía bajo una luz amarilla, como esas farolas antiguas que apenas iluminan. Martín presionó play, y el episodio comenzó. La calidad de la imagen era antigua, como de los años 80 o 90, con ese grano característico de las cintas viejas. La serie parecía ser de detectives. Un hombre de mediana edad, vestido con un impermeable gris, caminaba por la misma calle que habíamos visto en el menú. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de sus pasos. ¿Qué serie es esta?, le pregunté. No lo sé, susurró Martín, pero sigue viendo. A medida que el hombre avanzaba, algo empezó a sentirse mal. No había música, ni diálogo, ni siquiera un ruido de fondo, aparte de los pasos. Y entonces, el hombre se detuvo, miró directamente a la cámara y dijo algo que me hizo estremecer. Daniel, ¿me estás viendo? Me congelé. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Martín también lo notó. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, casi sin aliento. Antes de que pudiera responder, el hombre en la pantalla continuó hablando, pero esta vez su voz sonaba distorsionada, como si estuviera siendo reproducida al revés. La cámara se acercó lentamente a su rostro, y entonces noté algo aún más perturbador: sus ojos eran idénticos a los míos. No parecidos. Eran mis ojos. La pantalla parpadeó y, por un instante, vi lo que parecía ser mi habitación. Mi cama. Mi escritorio. Pero estaba vacía, como si alguien hubiera filmado mi casa mientras yo no estaba. Luego volvió al hombre en la calle, quien ahora parecía más envejecido, con arrugas profundas y el cabello gris. Martín pausó el video, su rostro completamente pálido. Esto no puede ser real, Daniel. Pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido. Provenía de la cocina. Nos miramos en silencio, intentando procesar lo que estaba pasando. ¿Dejaste algo encendido?, le pregunté. Él negó con la cabeza, y en ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Creo que no estamos solos, murmuró. Las luces seguían parpadeando cuando Martín y yo nos levantamos lentamente. Su casa, que siempre me había parecido un lugar cálido y acogedor, ahora se sentía como una trampa. Ambos sabíamos que el ruido en la cocina no era algo normal. ¿Tienes a alguien más en casa?, le pregunté, intentando sonar más calmado de lo que realmente estaba. No, y tampoco dejé nada encendido, respondió en un susurro. Tomó un cuchillo del cajón del televisor, uno de esos que usaba para abrir paquetes, y yo agarré un bastón que estaba apoyado en la esquina. Avanzamos hacia la cocina con pasos lentos, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Pero cuando llegamos, la cocina estaba vacía.
O al menos, eso parecía. Había algo extraño. Sobre la mesa, una hoja de papel estaba perfectamente colocada. No recordaba haberla visto antes. Martín tampoco. Cuando me acerqué para leerla, sentí un escalofrío. La nota estaba escrita con mi letra. No sigas viendo. No es seguro. Dejé caer el papel y retrocedí, mirando a Martín. Esto no puede ser posible. Yo no escribí eso. Entonces, ¿quién lo hizo? Respondió, sus ojos llenos de confusión y miedo. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. El televisor en la sala se había encendido de nuevo, y el episodio estaba reproduciéndose por sí solo. No había nadie cerca del control remoto, y el DVD ni siquiera debería haberse reiniciado. Cuando regresamos a la sala, la pantalla mostraba una escena diferente. Ahora era un cuarto oscuro, con una luz tenue que parpadeaba. Reconocí el lugar de inmediato. Era mi sótano. Esto no puede ser real, dije en voz baja. En el episodio, la cámara descendía lentamente por las escaleras del sótano. Podía escuchar el crujido de la madera, el sonido exacto que hacían mis propias escaleras. Cada paso que daba la cámara hacía que mi respiración se acelerara. Y entonces, lo vi, un hombre parado en el centro de mi sótano, de espaldas a la cámara. Estaba inmóvil, pero tenía algo en la mano. Un objeto que brillaba con un reflejo metálico. Martín tomó el control remoto e intentó detener el video, pero el botón no funcionaba. La pantalla parpadeó de nuevo, y esta vez el hombre se giró lentamente hacia la cámara. Mi corazón se detuvo. Su rostro era idéntico al mío, pero con algo perturbador, su mirada estaba vacía, como si no tuviera alma. Y entonces, habló. Te advertí que no siguieras viendo. La pantalla se apagó de golpe, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Martín y yo nos miramos, buscando respuestas que ninguno tenía. Pero antes de que pudiéramos procesar lo que acabábamos de ver, algo más sucedió. El teléfono de Martín comenzó a sonar. Lo miró con nerviosismo antes de contestar. Puso el altavoz, y una voz distorsionada habló desde el otro lado de la línea. Una voz que reconocí al instante, era la mía. Tienen que destruir ese disco. Si no lo hacen, él los encontrará. Y esta vez, no será un episodio, será real. Martín colgó de inmediato, sus manos temblando. Daniel, esto es demasiado. Tenemos que deshacernos de esto. Sin pensarlo dos veces, tomamos el DVD y salimos corriendo de su casa. La noche era fría y silenciosa, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Decidimos ir a un lugar donde nadie pudiera encontrarnos, un descampado a las afueras de la ciudad. Llevábamos el disco en una bolsa de plástico, como si fuera algo tóxico. Cuando llegamos, cavamos un hoyo lo suficientemente profundo como para enterrarlo. Pero justo cuando estábamos a punto de cubrirlo con tierra, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje. Era de un número desconocido. El texto decía: no puedes escapar de lo que ya viste. De pronto, la pantalla de mi teléfono mostró un video que comenzó a reproducirse por sí solo. Era el episodio, pero esta vez mostraba a Martín y a mí en ese mismo descampado, exactamente en la posición en la que estábamos. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Martín, su voz quebrada. Antes de que pudiera responder, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Al voltear, vimos una figura entre las sombras, mirándonos desde la distancia. No era posible distinguir su rostro, pero el aire a su alrededor parecía más oscuro, como si absorbiera la luz. Y entonces, avanzó un paso hacia nosotros. Daniel, creo que es él, dijo Martín, su voz temblando. Sin pensarlo, arrojé el DVD al hoyo y comencé a cubrirlo con tierra. Pero mientras lo hacíamos, la figura seguía avanzando. A cada paso, las luces de nuestros teléfonos parpadeaban, y el frío a nuestro alrededor se hacía más intenso. Cuando finalmente tapamos el hoyo, el hombre ya estaba a unos metros de nosotros. Levantó una mano, señalándonos, y en ese momento su rostro se iluminó bajo la luz de la luna. Era el mío, pero con una sonrisa torcida que no podía ser humana. Ustedes nunca debieron haber encontrado el episodio,
dijo, y su voz era un eco, como si proviniera de varios lugares a la vez. De pronto, Martín gritó. Su cuerpo comenzó a temblar, y cayó al suelo. Intenté levantarlo, pero estaba helado, como si algo lo hubiera drenado por completo. Giré hacia la figura, pero ya no estaba allí. Esa noche, dejé a Martín en el hospital. Nunca volvió a ser el mismo. Yo regresé a casa, pero algo había cambiado. Cada vez que miro un espejo, siento que mi reflejo no soy yo. Y ahora, mi computadora se encendió sola. En la pantalla apareció una carpeta con un solo archivo, episodio 2.